esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos». Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feliz día de Pentecostés, hermanos y hermanas. Estamos hoy ya en el domingo de Pentecostés en nuestro calendario litúrgico, un domingo de bendición para todos nosotros. Oiga, y hoy yo quiero enfocarnos en este día tan maravilloso de Pentecostés, que podemos pensar en muchísimas cosas, podemos hablar muchísimas cosas en reflexión, en meditación del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Pero hoy, por el tiempo que tenemos aquí, por lo que hemos vivido, muchas de estas lecturas que tenemos nosotros hoy a consideración, las hemos meditado y reflexionado ya en este segmento del Evangelio del día. Pero quisiera hacer énfasis en que yo creo que es necesario hoy día, hermanos y hermanas, que en torno al Espíritu Santo y a las bendiciones que recibimos del Espíritu Santo, que veamos el sentido de cómo el Espíritu Santo nos ayuda a que podamos entendernos. En un mundo de tanta confusión, en un mundo de tanta metodología, en un mundo de tanto vocabulario y de riqueza en la lengua, qué difícil, hermanos y hermanas, es que nos podamos entender o que podamos descifrar exactamente lo que el otro trata de comunicarnos. Y yo digo esto, hermanos y hermanas, porque cuando vemos las lecturas de la palabra de Dios hoy, específicamente en Hechos de los Apóstoles, lo que se ve enfatizado es cómo se pueden entender en medio de la diversidad de lenguas. ¿Cuánto nos ayudaría a nosotros, hermanos y hermanas, podernos entender en la familia, podernos entender en el matrimonio, podernos entender en la misma congregación, asamblea, comunidad cristiana, podernos entender en la sociedad en la que vivimos? ¿Qué logros habría si pudiéramos entendernos? ¿Qué logros habría si pudiéramos nosotros llegar a acuerdos, llegar a un diálogo, llegar a consenso, evitar toda esta división provocada, hermanos y hermanas, porque no podemos llegar nosotros propiamente pues a pensar, a considerar, a respetar la propuesta que hace otro en diferencia de nosotros? Y esto nos lleva, hermanos y hermanas, a mucha división, a mucha ruptura en nosotros. Así que vamos a enfocar Pentecostés, hermanos y hermanas, en oración también, meditación y reflexión, pero en oración en base a que el Espíritu Santo quiere que nos podamos entender. Por eso, la idea fuerza de hoy, hermanos y hermanas, es esta: con Pentecostés ahora nos podemos entender. Con Pentecostés ahora nos podemos entender. Miren, hermanos y hermanas, la primera lectura de hoy, vamos a hacer algo con la primera lectura de hoy para ayudarnos a entender lo que yo quiero transmitirte, que es precisamente que podamos entendernos gracias a la ayuda del Espíritu Santo. En esa primera lectura de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 11, mira estos tres versículos que tiene esa palabra que hoy nosotros meditamos. Son importantes para lo que vamos a hablar aquí hoy. En el versículo 4 dice: todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Igual que tú y yo con nuestra confirmación y bautismo hemos quedado todos llenos del Espíritu Santo. En el versículo 7 dice: y se decían llenos de estupor y admiración. Pero estos, ¿no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. O sea que la llegada del Espíritu Santo marca en medio de la diversidad, hermanos y hermanas, una unidad
en la forma de escuchar, de entender lo que se está transmitiendo, a pesar de que hablan lenguas totalmente distintas. Y finalmente, en el versículo 11 de ese capítulo, hermanos y hermanas, dice: y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. De eso es que se trata, hermanos y hermanas. Cuando tú y yo queremos resolver alguna situación matrimonial, alguna situación en la familia, alguna situación en la congregación, en la comunidad cristiana, en la iglesia, en la asamblea, cuando queremos tal vez solucionar ciertas situaciones que ocurren, issues, ¿verdad? Conflictos, ¿no? Tal vez confrontaciones con aquellos que nos rodean en la calidad de amigos, en la calidad de conocidos, de compañeros de trabajo, como sea, hermanos y hermanas, queremos entendernos. Lo que estamos buscando es, pues mira, como cristiano, al dar testimonio, que proclamo las maravillas de Dios, tanto en mi palabra como en mi obra. Y yo creo que es necesario en nuestro tiempo pedir que ese Espíritu Santo, hermanos y hermanas, nos bendiga a todos nosotros, ¿verdad? Con la capacidad de poder nosotros entendernos unos a los otros, a pesar de que tal vez hablamos un diferente idioma o nos paramos desde diferentes estandartes para poder manifestar lo que queremos. Hay una solución en esto, hermanos y hermanas. Hay muchas. Pero hoy, al concentrarnos en esto de las lenguas que proclaman la maravilla del Señor, lenguas que al hablar transmiten soluciones a las situaciones difíciles, arreglos, hermanos y hermanas, que podamos acomodar las cosas para que podamos, pues, vernos como hermanos, vivir en esa fraternidad, dejar la separación y la división a un lado. Algo pasó en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 1 al 9, que tenemos que nosotros recordar. Y esto nos va a dar base para que nosotros veamos por dónde ocurre el problema de no podernos entender, hasta en la familia, hasta en el matrimonio y hasta en la comunidad cristiana. Porque tenemos que ir al pasado y ver dónde hubo errores. Y en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9, que va a aparecer en pantalla para que nos pueda seguir, ahí, hermanos y hermanas, está toda aquella situación con la Torre de Babel. Con lo que sucedió con la Torre de Babel. ¿Qué significó para nosotros la Torre de Babel como cristianos hoy en día, hermanos y hermanas? ¿Qué significa la Torre de Babel y lo que allí ocurrió cuando se compara con Pentecostés, como lo estamos viviendo hoy? ¿Por qué yo te lo cito? En términos de que hay una solución para que nosotros podamos lograr que dejar el Espíritu Santo que nos ayude a entendernos al proclamar las maravillas de nuestro Dios. Pues mira, en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9, dice que toda la tierra, hermanos y hermanas, hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Eso está en el versículo 1 ya corriendo. Unas personas, hermanos y hermanas, se establecen en una llanura en la tierra, dice el versículo 2, y decidieron construir una ciudad y una torre, ¿no?, que alcanzara el cielo, dice el versículo 4, hasta que pudiesen llegar al cielo, ¿no? Y era construida con ladrillos y no con piedras, hermanos y hermanas. La novedad es que ahora hay ladrillos, es como una nueva tecnología. La novedad es que ahora es con ladrillo y no con piedra, versículo 3. Querían entonces, hermanos y hermanas, hacerse famosos y no querían dispersarse por todo el mundo. Ese era el propósito. En el versículo 4 queda claro. Dios, hermanos y hermanas, preocupado por el alcance, las consecuencias de lo que se proponían hacer aquellos seres humanos, pensó: nada les va a impedir a esta gente desde ahora que consigan todo lo que se propongan. Así que había que detenerlo, hermanos y hermanas, porque al fin y al cabo estaban desviándose. Así habla el versículo 6. Decide entonces Dios, hermanos y hermanas, confundirlos en su lengua para que no se entiendan. Eso está en el versículo 7. Así, entonces, dice la palabra, dejaron de construir la ciudad. Versículo 8. Por eso, hermanos y hermanas, aquella ciudad se le llamó Babel. Versículo 9. Babel, hermanos y hermanas, significa confusión. Era el nombre más primitivo de Babilonia. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué sucedió aquí? Vamos a ver
qué nos dice esto a nosotros en lo que hoy nos estamos planteando? Esto envuelve, hermanos y hermanas, lo que yo te acabo de narrar, el proceso del progreso humano. Escúchame bien. Toda esta narración nos hace pensar en el proceso del progreso humano. Que lo que quería era, hermanos y hermanas, centralizarse, ¿no? Que el progreso humano se centralizase y no dependiera de nada. Ese ladrillo que menciona la palabra de Dios es la técnica nueva que suplanta la piedra, hermanos y hermanas, para la construcción de nuevas ciudades. Estamos viendo el progreso, particularmente en la Biblia. Ahora, hermanos y hermanas, la voluntad de Dios era que los seres humanos se entendieran, no que se centralizaran. La idea de Dios es que los seres humanos se entiendan sobre toda la tierra. Pero Babel, hermanos y hermanas, en su proceso de progreso humano estaba dando origen a nuevas esclavitudes. Por eso es que Dios los detiene, porque el progreso al que ellos iba en busca de nuevas esclavitudes que Dios quería evitar, porque Dios lo sabe todo antes que nosotros. Allí, hermanos y hermanas, en el fondo, en aquella construcción de aquella ciudad con su torre, la sed de dominar estaba bien profundo en el corazón del ser humano. El deseo de protegerse contra las amenazas que pudiesen haber y los percances que pudieran haber. Eso es válido y eso es bueno. Pero hermanos y hermanas, lo están haciendo dejando a Dios aparte, sin contar con Dios. Eso es lo que nota Dios. La Torre de Babel, hermanos y hermanas, significa la puerta de los dioses. Eso es lo que significa la Torre de Babel. Una torre, hermanos y hermanas, una lengua y un proyecto. Eso es lo que había aquí. Escalar el cielo, hermanos y hermanas. Escalar el cielo y a la misma vez invadir el área divina, hermanos y hermanas. Invadir el área de lo divino, el área de lo que es de Dios. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Hermanos y hermanas, a Dios no se puede llegar construyendo una torre de ladrillos, porque eso es como un aspecto material, y escúchalo bien. Con cosas materiales yo no puedo llegar a Dios. Con cosas espirituales yo puedo llegar a Dios. Y por ahí comenzamos. ¿Cómo nos estamos tratando de entender en la familia y en el matrimonio y en la comunidad cristiana? Con cosas materiales tratamos de entendernos, con los regalitos, con las compensaciones, con lo que yo te doy para calmarte, para callarte, para que me entiendas, para que no me digas más, para que no te quejes más. O estamos llegando a las otras personas con las maravillas de Dios, con lo espiritual, hermanos. Igualmente a Dios, hermanos y hermanas. Con cosas materiales no llegamos a Dios. Llegamos con cosas espirituales, porque Dios es espíritu, nuestra comunicación directa. No se trata, hermanos y hermanas, nuestra tarea en este mundo para comunicarnos con Dios, de invadir, hermanos y hermanas, el espacio de Dios divino, santo, invadirlo. ¿Por qué yo tengo que invadir el cielo cuando Dios me invita al cielo? Lo que yo tengo que hacer es aceptar la invitación de Dios para llegar al cielo. Por lo tanto, yo no tengo que invadir nada. Igualmente con el prójimo, con el matrimonio y la familia. Tú no tienes que invadir a nadie para que te entienda. Invadir, conquistar, hacer algo material para llegar donde esté, o sacarlo del lado, o eliminarlo, callarle la boca con lo material. Hay un proceso espiritual en el progreso de la relación, de salvar al matrimonio, de evitar la separación, de tener la unidad en la misma familia, de poder llegar a un consenso, hermanos y hermanas. Pero a veces lo material se mete en el medio como un progreso, como una novedad, como el ladrillo para esta gente. Y no se daban cuenta de que estaban abriendo las puertas a nuevas esclavitudes, a nuevas dependencias, que lamentablemente nunca iban a llevar, pues posiblemente a lo que se esperaba, que era un entenderse. Porque cuando nos entendemos, hermanos y hermanas, todo funciona mucho mejor. Y eso es lo que estamos viendo aquí, hermanos y hermanas. Evitar nuevas esclavitudes. Por eso es que Dios acude a la confusión de lenguas, ¿no? La sed de dominio que tiene todo el ser humano por los demás nos lleva también a esa gran división, a no poder entendernos. Y también, hermanos y hermanas, el deseo de protegerse. Nos queremos proteger, nos queremos
queremos evitar todo tipo de amenazas contra la vida, especialmente, ¿verdad? Y todo tipo de percance, pero hay que contar con Dios. Tenemos que tener a Dios. Por eso el Espíritu Santo juega un papel muy importante en todo esto, hermanos y hermanas. Esa puerta de los dioses hay que tener cuidado, porque tal vez nosotros en la vida y en nuestra relación estamos construyendo ciudades con torres en nuestro progreso y desarrollo humano en la sociedad, pero materializado. Y queremos invadir la casa de Dios y queremos conquistar el terreno de Dios, pero cuando uno invade y uno conquista es para hacer espacio para uno y sacar lo que puede estar incluso de más. Cuidado con esto, hermanos y hermanas. Este proyecto de escalar el cielo, de invadir esa área de lo divino. El ser humano, hermanos y hermanas, quería ser como Dios. Y cuando no nos entendemos y nos imponemos, queremos ser como Dios. Así sucedió en el paraíso, tú lo recordarás, con una pareja, Adán y Eva, los primeros seres humanos. Quisieron ser como Dios. Construyeron su torre para llegar al cielo, hermanos y hermanas. Y tú sabes todo lo que ocurrió ahí. Eso, hermanos y hermanas, fue un problema. En la Torre de Babel es una conquista de las cosas de Dios, pero materialmente. Pero en el significado profundo es lo político. Es lo del mundo, lo gubernamental. ¿Para aquel tiempo, verdad? No estoy hablando de cosas de hoy, en términos de lo que habla la palabra de Dios. Pero a un nivel político, hermanos y hermanas, Babel era símbolo, o Babel, hermanos y hermanas, fue símbolo y fue precursora de la cultura urbana, de la urbanización de los pueblos, de la mejoría de los pueblos, de pueblo a ciudades, ¿no? De pueblos a ciudades, de ciudades a naciones, de naciones a imperio. Y todo eso va encerrado en términos de dominio, hermanos y hermanas, de grandeza, de superioridad, de conquistar, de estar por encima de los demás. Todas esas cosas nos confunden. Todas esas cosas lamentablemente nos dividen a cada uno de nosotros. Dios acabó con la puerta de los dioses, hermanos y hermanas, por si acaso no lo sabemos, ¿no? Esa puerta de los dioses que era Babel, la torre que querían hacer para invadir las cosas de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque aquello era, hermanos y hermanas, una tentadora aspiración del poder humano. Detrás del no entenderse hay una misteriosa tentación del poder humano, hermanos y hermanas, aspirando a dominar, aspirando a ser superior, aspirando a estar por encima. Cuidado, hermanos y hermanas, por eso el Espíritu Santo es bien significativo para que nosotros nos podamos entender, a pesar de las grandes diferencias que pueden haber entre nosotros. La dispersión, hermanos y hermanas, por diferentes lenguas fue entonces uno de los obstáculos para que pudiese haber una convivencia. Fue uno de los grandes obstáculos para que pudiera haber convivencia, para que entonces como resultado la gente se dispersara y comenzó la ruptura humana. Cuando no nos entendemos, cuando a pesar de hablar la misma lengua, tú no me entiendes. Hablamos el mismo idioma y yo no puedo reconciliarme contigo. Entonces lo que estamos viendo es que la diferencia de lenguas divide y separa, porque yo no te entiendo. Pero a veces hablamos el mismo idioma y tampoco nos entendemos. Entonces, si no nos entendemos por el idioma, si no nos entendemos por lo que podemos expresar, por lo que podemos decir, por lo que podemos manifestar acerca de mi interior, de lo que yo quiero contigo, que es reconciliación, que es perdón, que es que estemos unidos, de que vivamos en paz, hermanos y hermanas, si por ninguna forma, ni porque hablamos idioma diferente, no nos entendemos, o porque hablamos el mismo idioma y yo no te entiendo, entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí es que entra el Espíritu Santo. Cuando hay esas dos dificultades, ahí, hermanos y hermanas, es que entra el Espíritu Santo, y hacia ese punto es que yo quiero llegar, porque esa ruptura humana va a provocar el Espíritu Santo que haya una unidad en medio de la diversidad. Así empezamos entonces la conclusión, hermanos y hermanas, de hoy, de Pentecostés, desde el punto de vista que lo quiero ver. Y con esto terminamos. Con Pentecostés, hermanos y hermanas, Dios nos deja saber y ha comenzado una nueva era en tu vida y en mi vida, donde todos somos hermanos y todos somos hermanas, y lo que vivimos es en fraternidad.
Si tenemos el Espíritu Santo, esos signos tienen que estar en nosotros. Si no los tenemos, tiempo de renovarnos en el glorioso evento de Pentecostés. Y sobre todo, hermanos y hermanas, Pentecostés nos deja saber que Dios está abierto a todo el mundo. Dios se abre a todo el mundo sin ningún tipo de limitación. La uniformidad, hermanos y hermanas, cuidado con ella. No es lo esencial. La uniformidad divide mucho cuando queremos que todo sea uniformemente igual en el matrimonio, uniformemente igual en la familia, uniformemente igual en las relaciones. Cuando queremos esa exactitud y esa perfección de que tú piensas igual que yo, y si yo pienso igual que tú, entonces se da la paz. Si tú piensas igual que yo, si tú sientes igual que yo, se da la paz. Esa uniformidad, tengamos cuidado, hermanos y hermanas, porque lo que nos enseña el Espíritu Santo es que la uniformidad que nosotros creemos que va a ayudar a solucionar muchos problemas y que nos podemos entender por ella, no puede echar al lado la diversidad, porque la unidad no es uniformidad. La unidad acepta la diversidad. Se admite en medio de la unidad que haya pluralidad, diferentes opiniones, diferentes pensamientos, diferentes formas de ver las cosas, que no las ven como yo, que no piensan igual que yo la gente, que no son como yo en mi costumbre, en mi tradición, en cómo yo hago las cosas. Pues hermanos y hermanas, esto existe porque somos distintos. Nadie es totalmente igual a nadie en esta tierra. Diferente genética a la nuestra, ¿no? Las huellas dactilares jamás son iguales en este mundo y ninguna cara es idéntica, por más que se parezcan, hermanos y hermanas. Por lo tanto, esa pluralidad hay que entenderla en la diversidad, en la diferencia, que a veces, hermanos y hermanas, no creemos que nos puede llevar a la unidad. Hay una riqueza que tenemos que abrirnos por el Espíritu Santo. A la misma vez que hay una riqueza, aporta la diversidad, hermanos y hermanas, mucho a lo que tenemos nosotros que reconciliar en nosotros para que haya diálogo, hermanos y hermanas, para evitar las confrontaciones que tenemos hoy en día a diferentes niveles, para que podamos ya de una vez y por todas entendernos. Donde tiene, hermanos y hermanas, que haber unidad no es en la lengua. Eso queda claro hoy en la palabra de Dios. No es en el idioma donde tiene que haber unidad, sino que hoy el Espíritu Santo nos ilumina y nos deja saber que donde tiene que haber unidad es en el corazón. Buscamos tal vez por el idioma poder entendernos y no podemos. ¿Cómo nos vamos a entender? ¿Cómo nos vamos a echar en unidad? Desde el corazón. Deja que el Espíritu Santo entre en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Eso es oración hoy básica para nosotros entenderlo. Un nuevo Pentecostés debe significar que venga el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, y que acabe de una vez y para siempre, hermanos y hermanas, con la intolerancia que estamos viviendo muchos de nosotros y con la intransigencia que estamos experimentando. La intolerancia, la intransigencia en la familia, en el matrimonio, en la misma comunidad cristiana, nos invade y nos divide, hermanos y hermanas. ¿Cómo vamos a poder nosotros hablar el don de lengua si no nos entendemos nosotros mismos? Si estamos en intolerancia, si estamos viviendo en intransigencia, ¿cómo va a haber paz en el matrimonio? ¿Cómo va a haber reconciliación en la familia? ¿Cómo va a haber comunidad en la congregación, en la asamblea de los creyentes y fieles que siguen y creen en Dios? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos para que el Espíritu Santo, dejarlo obrar en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, aquí hay un cuidado que hay que tener. El orgullo nuestro nos puede llevar a desafiar a Dios. Eso fue lo que vivió Babel. El orgullo nuestro nos lleva a desafiar a la familia, a los hermanos, al matrimonio, a la propia comunidad cristiana. Construyendo, hermanos y hermanas, sin darnos cuenta, nuestra propia puerta de los dioses. Una Babel en la familia, una Babel en el matrimonio, una Babel en la propia comunidad cristiana que trata de invadir lo divino, pero a la fuerza de lo material y no en virtud de la invitación espiritual que nos hace nuestro Señor Jesucristo.
Por lo tanto, pensemos hoy en la familia en Pentecostés, pensemos hoy en el matrimonio, pensemos hoy en nuestra comunidad, pensemos en la ciudad, en la nación, en la isla también en que vivimos. Finalmente, hermanos y hermanas, hay una cita preciosa de un gran santo de nuestra iglesia, San Cirilo de Jerusalén. Con ella terminamos. De Pentecostés vamos a hablar mucho, del Espíritu Santo vamos a hablar mucho. Hoy un poco relacionado con el término de la unidad. Pero escucha lo que dice San Cirilo, hermanos y hermanas, de Jerusalén, muy práctico para este tiempo. El Paráclito vino del cielo, el custodio y santificador de la iglesia, el administrador de nuestras almas, el piloto que quiere y que tiene luz para aquellos que naufragan, el faro de los errantes y de los perdidos, el árbitro de quienes luchan y quien corona a los vencedores. Hoy, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo debe coronarnos con la corona de los que son vencedores, hermanos y hermanas. ¿Vencedores de qué? De la división, de la separación, que desdice tanto de la unidad con la que Cristo habló tanto antes de irse, ¿no? Así como el Padre y yo somos uno, que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Que nos podamos entender, hermanos y hermanas. Oremos. Feliz día de Pentecostés. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca para siempre. Nosotros mañana aquí nuevamente un evangelio nuevo, nueva reflexión y meditación de la palabra de Dios. Nos vemos mañana. Que te vaya bonito en el día de hoy.